Muy buenos días, estudiantes de segundo medio del Colegio Los Leones. Estamos aquí para una nueva actividad del taller de matemáticas. Comencemos. La actividad de esta semana es homotesia. Recordar que la homotesia es una transformación que se le puede hacer geométricamente a un objeto y que modifica el tamaño o posición del objeto, pero no su forma. ¿De qué se refiere? De que se mantienen los ángulos y la proporción entre los lados. Esta aquí es una homotesia. Si se fijan, a este triángulo pequeño se le aplica una homotesia y se transformó en este triángulo más grande. ¿Y cuál es la gracia de la homotesia? De que no se transformó el triángulo en uno distinto. ¿Por qué? Aquí podemos ver que este lado es mucho más pequeño que el lado de aquí, ¿cierto? Igual acá, este lado es más pequeño que este lado largo de acá. No se transformó de que este ahora fuera el más largo de los tres lados del triángulo. La homotesia tiene esta característica especial, increíble, de que cumple con esto. Esta acá es una constante de homotesia, y si tenemos esta situación aquí, una homotesia consta de la figura, el centro de homotesia, que es esta O, y la figura resultante. La figura inicial es este triángulo de aquí, el ABC, el centro de homotesia es esta O, y la figura resultante es este triángulo A'B', C'. Se trazan estas rectas para comprobar que es la homotesia, para poder realizarla. Y cumple estas condiciones. La distancia, la razón se llama la diferencia, no diferencia, la razón, que es la división, ¿cierto? Entre A' y O. ¿Cuál es A' y O? Este es A'. Entonces aquí dice que la división entre, lo voy a hacer con color mejor, la división entre ese segmento por este segmento da el mismo resultado que la división entre, ahora otro color, da el mismo resultado que la división entre este segmento dividido en ese segmento. Y da lo mismo, el mismo resultado que la división entre este segmento dividido en el chiquito aquí. Entonces la división entre A'O sobre AO da el mismo resultado que el de B'O sobre BO, al igual que C'O, CO. Al dividir este segmento grande por el que corresponde pequeño, da el mismo resultado en cualquiera de los tres casos. Y ese resultado se llama constante de homotesia. Que es el resultado que también se obtiene al dividir este resultado grande aquí, el triángulo que obtenemos de la homotesia. Si divido este lado por este lado, también me va a dar esta acá, esta constante. Es bastante increíble. Luego tenemos distintas formas o sucesos que pasan con la homotesia. Aquí hay harto texto, pero más que nada hay que fijarse en las imágenes. Esta constante K es un número, ¿cierto? Entonces, si la constante K es mayor que 1, el resultado de la homotesia es una ampliación. Si K es cualquier número mayor que 1, el resultado es una ampliación. La figura original era este triángulo chiquito y se transformó en este triángulo grande. Si la constante K fuera 1, que no tiene mucho sentido, quedaría el mismo triángulo. Son congruentes, tienen las mismas medidas y las mismas medidas. Si se dan cuenta, para que la constante fuera 1, claramente si divido OA en OA y son el mismo número, me va a dar la división 1. Por ejemplo, si ese segmento fuera 3 y yo divido, recordar que teníamos OA' dividido en OA. Si tenemos que ambos son 3, esto claramente me da 1. Entonces, si la constante es 1, la figura queda congruente, no le pasa nada, por así decirlo. Si la constante está entre 0 y 1, ¿eso qué quiere decir? Que es un decimal o una fracción, la figura se reduce. Aquí el original
es este triángulo grande, y si la constante es, por ejemplo, 0,5, se va a reducir a la mitad. Si la constante es 1/2, se va a reducir su tamaño a la mitad. Pero hay otras 3 condiciones aparte. ¿Qué pasa si es negativa? Si la constante es negativa, la figura se invierte. Partamos desde acá. Si la constante es menor a -1, -2, -3, -4, cualquier número menor a -1, la figura resultante es una ampliación y el centro de homotesia está ubicado entre ambas figuras. Si dan cuenta aquí, cuando la constante es positiva, el centro de homotesia está fuera de las figuras, está como ordenado, ¿cierto? Centro, figura, figura, centro, figura, figura, centro, figura, figura. Si la constante es negativa, quedaría figura, centro, figura, figura, centro, figura, figura, centro, figura. Entonces, si la constante es menor que -1, la figura se amplía y se gira como sale aquí, ¿cierto? Se invierte. Si la constante fuera solo -1, la figura solamente se invierte, pero continúa teniendo las mismas medidas, seguiría siendo congruente. Esta medida del lado AC es la misma que esta medida AC'. Y por último, si la constante está entre -1 y 0, eso quiere decir que es un número decimal o fracción entre 0 y -1, que podría ser -0,1, -0,2, -0,5, la figura se reduce y aparte se invierte porque es negativa. Entonces, cuando la constante es negativa, la figura se invierte. Y dependiendo del valor de la constante, es si se amplía, se reduce o queda igual. Mayor que 1 se amplía, y si es negativo tiene que ser menor que -1. Tiene harto sentido si lo ponemos aquí en una... Recordamos cómo es la recta numérica. Tenemos el 0 aquí, el 1, el -1, hacia acá los positivos y hacia acá los negativos. Entonces, si la constante es 1, la figura queda igual. Si es -1, se invierte. Si la constante es mayor que 1, la figura se agranda. Y si es menor que -1, la figura se agranda, pero se invierte. Y si la figura está aquí entre el 0 y el 1, se contrae más chiquita, y si está entre 0 y -1, se contrae y se invierte más chiquita. Debe haberla hecho más así. Hay un punto. Si está entre 0 y 1, la figura se achica. Si es mayor, se agranda. Ahora, veamos un ejemplo. Si sé que este lado se ve, mire, 3, y que OC es 4 y CC' es 4, ¿cuánto vale este lado? ¿Qué podemos hacer? Veamos la misma ayuda que tenemos aquí. Tenemos que la constante va a ser igual a el más grande dividido en el más chico. ¿Cuánto mide en este caso C'O? C'O mide todo esto, ¿cierto? ¿Cuánto sería? De aquí a aquí hay 4 y de aquí a acá hay otros 4. Eso quiere decir que OC' mide 8. Voy a anotar aquí, la constante va a ser igual a C'O sobre CO. C'O mide 8, porque este mide 4 y este mide 4, entonces si lo sumo, el total, el largo, es 8. CO, ¿cuánto mide? CO mide 4. 8 dividido en 4 es 2. Claramente nuestra constante es mayor que 1, por eso se amplió el triángulo. Este era el original, se amplió el triángulo. Nuestra constante es 2. Si nuestra constante es 2, para encontrar cuánto vale este lado después de aplicarle la homotesia, simplemente hay que multiplicar. Entonces, para encontrar cuánto mide el lado C'B', cuánto mide ese segmento,
solo tenemos que multiplicar la constante por su lado correspondiente. ¿Qué lado corresponde al CB? Corresponde al CB', ¿cierto? Este de aquí es la imagen de este pequeño. Encontramos que la constante K era 2 y que el segmento CB aquí nos dice que vale 3. Por lo tanto, nuestro lado CB' va a valer 6. Y claramente vale 6, ¿por qué? Porque la constante de homotesia es 2. Eso quiere decir que a este triángulo sus lados se multiplicaron por 2 y se transformaron en este más largo. A este triángulo pequeño se multiplicó por la constante de homotesia, que es 2, y se transformó en este que es más grande, el doble más grande. Entonces, de esta forma se trabajan los ejercicios de homotesia. Tenemos esta relación y también tenemos que, si al multiplicar la figura original por la razón de homotesia, me va a dar la figura final, las medidas de la figura final. Espero que, y también dividiendo, ¿cierto? Dividiendo los lados correspondientes. La división de el lado este grande por este lado más pequeño tiene que ser igual a que la división de esta recta grande por esta pequeña, esta recta grande por esta pequeña, esa recta grande por esa pequeña. Espero que haya quedado todo muy claro. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.